Entonces esta cita que está aquí, que la leímos el miércoles pasado, quisiera volver a leerla, es una cita de la hermana Elena White, que nos dice lo siguiente: Dios no se separa de su pueblo, sino que su pueblo se separa a sí mismo de Dios por su propio curso de acción. Y no conozco pecados mayores a la vista de Dios que el de acariciar celos y odio hacia hermanos, y volver las armas de combate contra ellos. ¿Ok? Recordemos que estábamos hablando acerca de cómo hemos de esperar el derramamiento del Espíritu Santo, la lluvia tardía. Recordemos que ya el pastor Jones nos habló bastante sobre cómo los discípulos esperaron durante aquellos días en el aposento alto que fuese derramada la promesa que les hizo Cristo cuando ascendió al cielo. Les dijo que tenían que esperar, que no podían salir de allí hasta que fuese derramado sobre ellos la bendición del Espíritu Santo. Eso nos mostró, ¿no es cierto?, que no era posible realizar la obra que tenían que realizar sin contar con el poder del Espíritu Santo. No importa la experiencia que hubiesen tenido, no podían lanzarse a la obra de Dios sin contar con la unción del Santo Espíritu. Y así ellos esperaron en unidad, pidiéndose perdón unos a otros, desechando toda diferencia, y finalmente el Señor concedió lo que había prometido. Quiero leer las últimas partes del sermón número 8. Dice: si aquellos que han tenido gran luz no tienen fe y obediencia correspondientes, están en peor condición que los más celosos abogados del error. Esas son palabras también de Elena White. Y aquí sigue diciendo: el mensaje nos afecta a ti y a mí. El juicio comienza por la casa de Dios. Cuando esos mensajeros pasaron por en medio de la ciudad para matar y destruir, nos está hablando de Ezequiel, ¿no es cierto?, comenzaron desde los hombres ancianos que estaban delante del templo. Y si estamos en una peor condición que la de los más celosos abogados del error, el juicio ha de comenzar por nosotros. Bueno, así es como muchos, dice, hay que han estado preparándose de esa forma para la ineficiencia moral en la gran crisis. Y vamos a pasar así al mensaje número 9, donde el pastor Alonso Jones continúa la segunda parte. Recordemos que nos dijo que los siguientes dos sermones eran muy difíciles de presentar para él. Contenían mensajes muy, muy fuertes que a él le costaba presentarlos, pero debía hacerlo. Y él nos recordaba que, por favor, nadie sintiera que ese mensaje lo estaba dando él para ellos solamente y excluyéndose él, sino que él estaba tan incluido dentro de los que necesitaban recibir este mensaje como los que estaban oyendo, ¿ya? Y aquí, por supuesto, hacemos lo mismo. Leemos estos mensajes sabiendo todos que cada uno de nosotros necesita oír estos mensajes sin abrigar el sentimiento o el pensamiento de que este es un mensaje que se da a aquellos que lo necesitan cuando el mensajero ya lo superó, ya lo hizo. No es así, para nada. De hecho, hermanos, yo decidí compartir esto con ustedes por la gran necesidad que tenemos de dar la batalla contra
nuestros propios corazones corruptos, incluyéndome. Y esa batalla es urgente. Necesitamos comprender que la peor enemistad contra el reino de Dios se encuentra aquí, en mi propio corazón. En cuanto a mí respecta, ¿ok? Por supuesto, todos sabemos que el peor enemigo de Dios es Satanás. Pero en cuanto a mí respecta, en mi propia vida, en lo que a mí me incumbe, lo más difícil de someter no es Satanás, sino que es mi propio corazón. Y allí estamos, oyendo estos mensajes que tienen como objetivo dirigir nuestra mirada, nuestros afectos, nuestro rumbo hacia aquel que nos puede regenerar, hacia el único que nos puede librar de la esclavitud que lamentablemente todos llevamos encima. Leo entonces el 9º mensaje del pastor Alonso Trevor Jones. Dice: algunos han manifestado no poder comprender cómo puede uno reconocerse a sí mismo desgraciado, miserable, pobre, ciego, desnudo, no saberlo y al mismo tiempo estar gozándose en el Señor. Respondo: me gustaría saber de qué otra forma podría hacerlo. Me gustaría saber de qué forma podría gozarse en el Señor alguien que piensa que todo está bien en Él. ¿Me lo puede explicar alguien? Soy incapaz de imaginarlo. Pero cuando alguien reconoce ser lo que el Señor le dice que es, y entonces comprueba que el Señor es tan bondadoso, que lo toma tal cual es, y lo hace idóneo para permanecer en la presencia de Dios por toda la eternidad, entonces ciertamente tiene algo de qué gozarse. ¿Verdad, no es cierto? Yo creo que mucho más gozo tiene la persona que siente y sabe que no merece el don que aquel que recibe algo sabiendo que se esforzó y que luchó y que finalmente tiene mérito para recibirlo. Bueno, sigue diciendo: hermanos, el Señor no nos salva porque seamos tan bondadosos, sino porque Él lo es. Nunca lo olvidéis. No nos salva ni nos bendice en absoluto en la obra de Dios por lo buenos que somos, sino porque Él es bueno y nosotros malos. Y la bendición de ello consiste precisamente en que nos bendiga tanto, siendo tanta nuestra impiedad. Y el gozo en todo ello consiste en que nos salva y nos hace reflejar su propia imagen, impíos como somos. Ese es el motivo del gozo. Y hermanos, antes de seguir, me gustaría saber si estará presente nuestro hermano. A ver, perdónenme un momento, pero yo quiero saber si está presente nuestro hermano que siempre nos ha manifestado su deseo de que estas cosas se toquen aquí en el grupo, y lamentablemente no lo veo conectado. Lamentablemente no lo veo conectado. Bueno, pero se está grabando esto, y después, si es que aparece el hermano, le vamos a recomendar que revise la grabación. Bueno, sigamos. Dice: hermanos, perdón, ya leí ese párrafo. Entonces dice que el gozo en todo ello consiste en que nos salva y nos hace reflejar su propia imagen, impíos como somos. Ese es el motivo del gozo. Bien, en cuanto a comprender cómo sucede, no lo puedo entender, pero sé que es así. Y eso es todo cuanto me interesa.
Requerirá toda la eternidad el comprenderlo, pero mientras sepa que es así, no voy a angustiarme en cuanto a cómo lo va a hacer el Señor, o en cuanto a si puedo entenderlo. ¿Lo haréis vosotros? La congregación responde no. Hay aquí otro punto que debemos tener presente. Aquellos que no pueden ver que eso sea así, hermanos, decida al Señor una y otra vez que es así, y entonces lo veréis. No es que entonces vayáis a comprenderlo, pero lo veréis. No podéis ver cómo sucede, pero podéis saber que es un hecho. Y sólo así podéis saberlo. ¿Podré verlo si me mantengo al margen de ello? No, es algo que pertenece al corazón, y no puedes verlo con tus ojos. Has de verlo con tu corazón. Y es sólo el Espíritu de Dios el que proporciona el colirio, a fin de que puedas verlo. He aquí hay algo que quizá pueda, no explicar, pero sí ayudar a comprender un poco mejor esa idea. En el testimonio número 31, página 44, leo estas palabras. Dice, ¿estáis en Cristo? No, si no os reconocéis errantes, desvalidos, condenados, pecadores. Interesante, ¿no? Hermanos, esto es lo que yo personalmente veo como la gran paradoja del Evangelio. Una paradoja es algo que no parece tener lógica, no parece tener una explicación lógica. No entendemos bien cómo funciona, pero es una realidad. Es algo que sucede, que al experimentarlo nos damos cuenta de que es así, pero no podemos explicarlo. Miren lo que nos dice ella. Revisémoslo con cuidado, estas palabras. ¿Estáis en Cristo? No, si no os reconocéis errantes, desvalidos, condenados, pecadores. Hermanos, y antes de que alguien diga, bueno, yo eso lo entiendo, déjeme decirle lo siguiente. Hermanos, esto no se trata de que usted se convenza a sí mismo en su mente y que diga, sí, bueno, si eso es lo que tengo que reconocer, lo reconozco. No se trata de eso. Se trata de que usted, aunque nadie le esté mirando y aunque nadie le esté escuchando y aunque no tenga nada que perder o ganar, por decirlo o no, usted sepa en su fuero interno, en la parte más íntima de su corazón, usted tenga bien claro que usted es errante, desvalido y condenado pecador. No se trata de decirlo de la boca para afuera y de reconocerlo con los demás para hacerse el humilde. Se trata de que verdaderamente usted tenga esto dentro y de que usted no vea otra cosa que eso en usted, en el yo. Si eso es una realidad en usted, usted está en Cristo. Bueno, sigo leyendo, dice, eso es lo que algunos hermanos dicen no poder ver. Este es su razonamiento. No puedo ver cómo, si estoy en Cristo, haya de reconocerme desvalido y condenado pecador. ¿Acaso, si estoy en Cristo, no habría de dar gracias a Dios por ser bueno, impecable, enteramente perfecto,
santificado y todo eso? ¿Por qué no? Cristo lo es. Cuando estás en Cristo, Él es perfecto, Él es justo, es santo y nunca comete error. Y se te imputa su santidad, se te da. Son mías su fidelidad y perfección, pero yo no soy eso. Hermanos, quiera Dios que podamos comprender esto. Personalmente creo que es una de las partes más importantes en el Evangelio. Poder separar la justicia de Cristo de la mía propia. Poder separar su bondad, su fidelidad y su perfección de la mía propia. Cuando aquí predicamos que podemos obtener victoria en Cristo Jesús, no debiéramos olvidar nunca que esa victoria no nos pertenece a nosotros. Es una victoria externa que nos es concedida por la fe. No la ganamos nosotros por nuestros esfuerzos y por nuestras luchas. Esos esfuerzos y esas luchas son mérito de Cristo. Son un don tan inmerecido como su propia justicia. Es difícil de entender para el corazón carnal. Es complicado. Es un quebradero de cabeza. Pero como dice aquí el pastor, son cosas que pertenecen al corazón, son cosas que se llegan a ver por el colirio del espíritu. No son cosas que podamos razonar con una mente carnal. Son cosas que se experimentan. Son convicciones que llegamos a tener dentro. No son cosas que se puedan describir en un papel. No son cosas que se puedan explicar y entonces queden ahí registradas y ahora todo aquel que la lea la va a entender inmediatamente. No son así. Bueno, sigue diciendo, quizá puedas comprender un poco más claramente ese pensamiento a la luz de esta escritura que nos es tan familiar. Primera de Corintios 1:30 dice, Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Dónde queda mi justicia? En Cristo. ¿Dónde mi sabiduría? En Cristo. ¿Y mi redención? En Él. Oh, si cuando acudo a Él en busca de sabiduría, se la pido, me la concede. ¿No puedo entonces acaso jactarme y decir, ¿soy sabio? Pues no. En el preciso momento en que diga eso, vengo a ser un necio mucho mayor que antes. Es cuando me someto al Señor, cuando Él puede estar a mi lado y darme su sabiduría, para que me lleve y conduzca por caminos de sabiduría, de forma que no pueda andar por el sendero recto. Perdón, de forma que pueda andar por el sendero recto. Después que Él ha hecho así, ¿podré estar orgulloso de mí mismo y decir, ahora soy sabio? ¿No os dice el propio sentido común que esa sería la mayor necedad en la que pudiera caer?
Él lo hizo. Él me auxilió. Me dio su sabiduría. Él fue mi sabiduría. Siendo que yo no era sabio, me dio su sabiduría. Su sabiduría me guió, tomó posesión de mi mente y corazón y me guardó en las sendas de sabiduría. Por lo tanto, Él es mi sabiduría y yo carezco en absoluto de ella. La suya es mi única sabiduría. ¿Lo veis? Aceptadlo de esa manera y podréis saber que es un hecho. Denme un momento, por favor. Ahora sí, un problemita con el audio. Ahí está arreglado, creo. Hermanos, entonces, miren, ¿saben? Con el tiempo, hermanos, pensando en esto, por lo menos el siguiente pensamiento ha tenido lugar en mi cabeza. El problema no es tanto que sea una paradoja. En realidad no es algo descabellado esto que estamos leyendo. No es algo irracional. ¿Saben cuál es el verdadero problema? El verdadero problema es que naturalmente nos cuesta demasiado llevar cosas sin considerarlas nuestras. No sé si me entienden. A ver, hermanos, ustedes saben lo que es un mayordomo, ¿verdad? Ustedes saben lo que es un mayordomo. Un administrador. Hermanos, el administrador, el mayordomo, ¿es dueño de algo, hermanos? ¿Es dueño de alguna cosa? En un sentido absoluto, el mayordomo, el administrador, no es dueño de nada. Tiene muchas cosas en su poder. Tiene la administración de muchos bienes. Por ejemplo, pensemos en José, allá en Egipto. El faraón lo puso por sobre todo el reino y nadie podía levantar un pie, entre comillas, sin pedirle permiso a José. Hermanos, pero la pregunta es, ¿era de José el reino? ¿Había algo en Egipto que a José le perteneciera? ¿Que fuera suyo? Bueno, a lo mejor desde un punto de vista humano, sí, porque los, los símbolos nunca son perfectos, pero en realidad, en estricto rigor, a José no le pertenecía nada. Él era un absoluto desposeído. José no tenía mérito sobre ninguna de las cosas que tenía, porque hasta su esposa se la dio el faraón. Y alguien podría decir, bueno, pero ¿y sus hijos? Sus hijos eran suyos. Esos le pertenecían a él. Hermanos, en estricto rigor, en estricto rigor, José era un siervo muy poderoso, pero era un siervo de Faraón. Y los siervos no son dueños de nada. Los siervos pueden tener una esposa, pueden tener hijos, pero cuando su señor decide que se vaya el siervo
y se queden los hijos y la esposa en la casa del Señor, se quedan, porque le pertenece al Señor. El siervo no posee nada. Nada es suyo propio, nada, absolutamente nada. Ese es el concepto. Cuando el Señor nos hace justos, nos transforma, pone su sabiduría en nosotros, su bondad, su inteligencia, su visión, sus riquezas. Hermanos, eso no significa que el yo se vuelva rico, que el yo se vuelva sabio, que el yo se vuelva justo, que el yo se vuelva todo eso. Las riquezas del Señor siempre le pertenecen a Él, siempre. El problema no está tanto en que esto sea irracional. El problema está en que el corazón carnal no transformado no quiere aceptar vivir de algo que no le pertenece. El corazón carnal quiere ser dueño, no quiere ser administrador, no quiere, no quiere ser mayordomo. El corazón carnal quiere ser dueño. Eso es orgullo. El corazón carnal no está dispuesto a disfrutar de la vida eterna si esa vida eterna no es suya. El corazón carnal no le interesa, no le interesa obtener grandes dones si esos dones no le pertenecen a él, al yo. Ese es el problema del ser humano. Sigue diciendo en Salmos 32, 8, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Cuando me dice que Él es quien me guiará, fijando sus ojos en mí, respondo, son sus ojos y no los nuestros, los que te guían a ti y a mí. Entonces, de lo que se trata es de que nos pongamos plenamente en sus manos, que le permitamos ser enteramente suyos, que Él pueda hacerlo todo y en todos nosotros. Por consiguiente, Él es nuestra sabiduría, santificación, redención y justicia. Cuando soy desgraciado, Él es mi satisfacción. Cuando soy miserable, Él es mi consuelo. Cuando soy ciego, Él es mi vista. Cuando soy pobre, Él es mi riqueza. Y cuando no sé, Él es mi sabiduría. Y ahora, en cuanto al pensamiento de anoche, algunos piensan que lo llevé demasiado lejos. Pudieran decir, está bien está bien que cuando me dice, eres un desgraciado, yo diga, lo soy. Cuando dice, eres pobre, digo, lo soy. Cuando dice, eres ciego, digo, lo soy. Y cuando dice, y no sabes, diré, sí que lo sé. No, no. Cuando dice, y no sabes, también he de reconocer que es así. No vayáis colocando obstáculos en su camino. Cuando digo que soy desgraciado, miserable, pobre, ciego y desnudo, y sobre todo ello él afirma que yo no sé que es así, confieso, Señor, no lo sé. Y esto nos lleva al texto con el que empezamos. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debería saberlo. Primera de Corintios 8:2. Todavía no lo sé. Por más tiempo que haya estado reconociendo eso, todavía no sé cuán desgraciado, miserable, pobre, ciego y desnudo soy, de la forma en que lo sabría si Él me mostrara a mí mismo tal como soy. Tan ciertamente como recibamos este mensaje,
a la Odisea de la forma en la que Él lo presenta, recibiremos todo lo que comporta. Hermanos, esa es la finalidad del mensaje, que pueda hacer su obra a su propia manera. Prestad atención a esto. Observemos este testimonio en volumen 1, páginas 186 a las 187. Fue dado en 1859. Dice: se me mostró que el testimonio a los laodicenses se aplica al pueblo de Dios en el tiempo actual. Y la razón por la que no ha cumplido una obra mayor es por la dureza de los corazones de ellos. Pero Dios ha dado el mensaje apropiado para hacer su obra. El corazón debe ser purificado de pecados que por tanto tiempo han mantenido fuera a Jesús. Este impresionante mensaje hará su obra. Cuando se lo presentó por primera vez, llevó a un minucioso examen del corazón. Eso es lo que va a hacer en este tiempo. Permitámosle, pues, que haga su obra. Pero ha habido un lapso de tiempo desde que fue presentado por primera vez. Sigo leyendo. Se confesaron pecados y el pueblo de Dios fue avivado por doquiera. Casi todos creían que este mensaje terminaría en el fuerte clamor del tercer ángel. Pero al no ver cumplida la poderosa obra en un tiempo breve, muchos perdieron los efectos de los efectos del mensaje, Lo abandonaron, tal como afirma este testimonio que aún no ha sido publicado. Dice: los pecados de Israel deben ir de antemano al juicio. Se debe confesar cada pecado en el santuario. Entonces avanzará la obra. Debe ser hecho ahora. La lluvia tardía está viniendo sobre aquellos que son puros. Todos, pues, la recibirán como la temprana. El que no hace todo lo que puede, no recibe la lluvia tardía. Cristo nos ayudará. Todos pueden ser vencedores por la gracia de Dios, mediante la sangre de Jesús. Todo el cielo está interesado en la obra. Los ángeles están interesados. Dios los puede hacer una hueste contra sus enemigos. Os rendís demasiado pronto, os soltáis demasiado pronto de ese brazo. El brazo de Dios es poderoso. Satanás obra de diferentes maneras para robar la mente, apartándola de Dios. Victoria, victoria, la debemos obtener sobre todo lo indebido. Un solemne sumergirse en Dios. Preparaos, poned en orden vuestra casa. Pero cuando se lo presentó por primera vez, debido a que no hizo su obra en un tiempo breve, dijeron: el tiempo aún no ha llegado. Lo abandonaron y lo perdieron. Vuelvo a leer del testimonio, volumen 1, página 186. Vi que este mensaje no cumpliría su obra en unos pocos meses. Tiene por objeto despertar al pueblo de Dios, descubrirles sus retrocesos y llevar al celoso arrepentimiento, a fin de que sean favorecidos con la presencia de Jesús y sean hechos idóneos para el fuerte clamor del tercer ángel. Cuando este mensaje afectó al corazón, llevó a una profunda humildad ante Dios. Fueron enviados ángeles en toda dirección para preparar los corazones incrédulos para la verdad. Aquí es donde estamos. Mientras ese mensaje nos está preparando para el fuerte clamor, Dios está enviando ángeles por doquiera para preparar a las personas para la verdad. Y cuando salgamos de esta asamblea con este mensaje tal como es ahora, ¿la gente lo oirá? La causa de Dios comenzó a levantarse y su pueblo comenzó a conocer su posición. Si el consejo del testigo fiel hubiese sido oído en su totalidad, Dios habría obrado por su pueblo con gran poder. Sin embargo, los esfuerzos realizados desde que se dio el mensaje han sido bendecidos por Dios. Y hay muchas almas han sido traídas del error y las tinieblas a gozarse en la verdad. Dios responderá a su pueblo. El punto concreto al que quería llegar es este, que va a prepararnos para que sean favorecidos con la presencia de Jesús y sean hechos idóneos para el fuerte clamor del tercer ángel. Por lo tanto,
¿Qué es lo que nos prepara para el fuerte clamor del tercer ángel? El mensaje a la Odisea. Ahora, hermanos, ese lugar en donde leía la pasada noche nos proporciona la razón por la que es tan importante que tengamos ungidos los ojos con colirio. Precisamente ahora. Anoche me limité a leer el pasaje. Hoy volveré a leerlo para un uso ampliado del mismo. Si aquellos que tuvieron gran luz no tienen fe y obediencia correspondientes, resultan pronto leudados con la apostasía prevaleciente. Los controla otro espíritu, mientras que han sido exaltados hasta el cielo en lo concerniente a oportunidades y privilegios, están en una peor condición que los más celosos defensores del error. Muchos hay que se han estado preparando de esa forma a sí mismos para la ineficiencia moral en la gran crisis. ¿Has estado preparándote para la ineficiencia moral en este tiempo? ¿Lo he hecho yo? Están dubitativos e indecisos. Otros que no han tenido una luz tan grande, que no se han identificado nunca con la verdad, bajo la influencia del Espíritu responderán a la luz cuando brille sobre ellos. La verdad que ha perdido su poder en aquellos que por largo tiempo han tomado a la ligera su preciosa enseñanza. A ver, denme un momento. Sí, la verdad que ha perdido su poder en aquellos que por largo tiempo han tomado a la ligera su preciosa enseñanza, aparece bella y atractiva para los que están dispuestos a andar en la luz. Lo que queremos ahora considerar es el hecho de que muchos se han estado preparando de esa forma a sí mismos para la ineficiencia moral en la gran crisis. Quisiéramos saber en qué consiste esa ineficiencia moral, cuál es el peligro y cómo llegamos hasta ahí. ¿Nos parece importante? La dificultad está en llevar a las personas al punto en el que vean lo que necesitan. El Señor lo hará con nosotros cada vez. Él nos muestra el camino, pero lo primero que queremos es comprender el peligro y luego cómo llegamos a ese punto. Estudiémoslo y hagámoslo en el mismo espíritu en que estudiamos la lección de la semana pasada, ya que es en realidad la misma lección. En Special Testimonies dice, peligro de adoptar una política mundana en la obra de Dios. Página 1. Leo. Ya desde el año 1882 se presentaron a nuestro pueblo testimonios del más profundo interés sobre sobre puntos de importancia vital en relación con la obra y el espíritu que debiera caracterizar a los obreros. Debido a que se han ignorado esas advertencias, muchos han acariciado los mismos males que ahí se señalaban, estorbando el progreso de la obra y poniendo en peligro a muchas almas. Los que albergan suficiencia propia, que no sienten la necesidad de velar y orar constantemente, serán entrampados. Mediante una fe viviente y ferviente oración, los centinelas de Dios deben ser hechos participantes de la naturaleza divina. O bien sucederá que profesen obrar por Dios, mientras que en realidad están prestando su servicio al príncipe de las tinieblas. Terrible situación, la del que cree estar obrando por Dios cuando todo su servicio es en favor del enemigo. ¿Quién se encontrará en esa situación? Los que no ejercen una fe viva, los que no lo han sometido todo y no tienen a Cristo. En otras palabras, los que no han dado oído al mensaje a la Odisea. Sigo leyendo. Debido a que sus ojos no están ungidos con colirio celestial, su comprensión resultará cegada y serán ignorantes en cuanto a las muy engañosas estratagemas del enemigo. Hermanos, estamos en el tiempo y lo estaremos a partir de ahora y hasta el fin del mundo, en el que en cualquier momento o día podemos ser llevados a un lugar en el que, si nos detenemos a razonar, estaremos perdidos. Tomaremos la postura equivocada. Tan ciertamente como nos detengamos a razonar, tomaremos la postura equivocada.
solo podemos discernir mediante ese colirio celestial por el cual conoceréis la verdad. Y tan pronto como se suscite la cuestión, podréis ver el camino ante vosotros. Seremos puestos en lugares en los que el honor y la causa de Dios penderán de lo que vosotros o yo digamos. Y las ventajas que el enemigo pueda tomar sobre nosotros dependerán de lo que digamos. Y en esos tiempos, que en realidad es en todo tiempo, si tú y yo no vemos ni entendemos el Espíritu Celestial que nos dé la palabra adecuada que pronunciar, diremos la equivocada. Con lo que cada uno de nuestros hermanos se pondrá a la defensiva y cada una de nuestras almas quedará en desventaja, ya que el enemigo está llegando a ese punto en el que somete a escrutinio cada una de las posturas que tomamos. El enemigo está vigilando cada una de las posturas que tomamos con el único propósito de pervertirla y colocarnos en una situación desfavorable. Vosotros y yo necesitamos algo mejor que la sabiduría humana, o que nuestra propia razón, a fin de saber cómo tomar la posición correcta. Nos veremos en lugares en los que dependerá de nosotros el honor de la causa. Se os harán preguntas que nunca antes en toda vuestra vida habíais oído. Ante comités, cuerpos legislativos u otras instancias similares. En algún lugar al que Dios nos haya llamado y dado oportunidad para esparcir la luz y la verdad, se os puede hacer el tipo de pregunta en el que jamás habíais pensado con anterioridad. Deberéis saber en aquel preciso instante qué respuesta dar. No tendréis tiempo para pensar o razonar sobre ella. Se harán preguntas que, si tomáis tiempo y os paráis a razonar, lo probable es que ese razonamiento sea directamente opuesto a lo que el Espíritu de Dios diría al propósito, debido a que sus caminos no son nuestros caminos. Y hermanos, no estoy haciendo suposiciones. Algunas de estas cosas han sucedido ya. Y hoy vosotros y yo estamos en terreno desventajoso. Y hay cargas que se han puesto sobre mí y vosotros que habremos de llevar, debido a esa ceguera de algunos adventistas del séptimo día. Es ahí donde estamos. Y cuando nuestros enemigos tomen ventaja de esas cosas, y desafortunadamente lo harán, y las empleen en vuestra contra y la mía, con el fin de comprometer nuestra posición, cuando nos tenemos por la verdad tal cual es en Jesús, no tendremos otro remedio que no sea repudiar ese asunto y declarar que esa no es la verdad, a pesar de que provino de un adventista del séptimo día. Es una situación terrible como pocas. No deseo que os encontréis en ella, ni deseo encontrarme. Creo que nadie la deseará para ninguno. Bien, la cuestión es que vosotros y yo necesitamos el ungimiento celestial a fin de que sepamos qué decir y qué hacer en el preciso momento. Unge tus ojos con colirio para que veas. En la página 7 leemos: los que creen la verdad han de ser como fieles centinelas en el puesto de vigilancia, o de lo contrario Satanás les sugerirá razonamientos engañosos y darán expresión a opiniones que traicionarán los legados sagrados. Wow, hermanos, qué importante es esto. Los que creen la verdad han de ser como fieles centinelas en el puesto de vigilancia. O de lo contrario, Satanás les sugerirá razonamientos engañosos y darán expresión a opiniones que traicionarán los legados sagrados. Hermanos, podemos ver la importancia de poner atención en los detalles, de no dejar simplemente que nuestras vidas sigan vagando en los territorios de Satanás,
Sigue diciendo, pero ¿cuáles son nuestros legados sagrados? ¿Acaso no lo es la causa de Dios, la obra del mensaje del tercer ángel? Por lo tanto, cuando vosotros y yo traicionamos los legados sagrados, ¿qué estamos realmente traicionando? El mensaje del tercer ángel. Y estamos traicionando a todos y cada uno de nuestros hermanos, poniéndolos en terreno desventajoso, vendiéndolos en manos del enemigo. Quisiera que me dijerais la razón por la que no necesitamos precipitarnos por ese camino. Hay una voz. Dice, ¿no hay un pasaje que dice que el Espíritu de Dios nos dirá lo que hemos de hablar? Exactamente. Ese es el punto principal. Esta exhortación tiene por objeto que dependamos del Espíritu de Dios y que estemos seguros de que lo tenemos, que no menospreciemos las enseñanzas ni los caminos del Espíritu de Dios. En la página 13 se hace referencia a Elías. ¿Se debilitó Elías ante el rey? ¿Se doblegó o acobardó recurriendo a la adulación a fin de ablandar los sentimientos del airado soberano? Israel había pervertido su camino y olvidado la senda de fidelidad a Dios. ¿Traicionaría ahora el profeta los legados sagrados a fin de preservar su vida? ¿Profetizó cosas agradables para complacer al rey y obtener su favor? ¿Evadió el asunto? ¿Ocultaría al rey la verdadera razón por la que los juicios de Dios estaban cayendo sobre la tierra de Israel? ¿Qué significa eso para nosotros? ¿No estamos acaso en el tiempo de Elías? ¿No hemos de ser expulsados como lo fue Elías? ¿Acaso no descenderá fuego del cielo contra la verdad de igual modo en que descendió entonces en favor de ella? ¿No vamos a ser echados fuera y protegidos por ángeles tal como lo fue él? ¿No estamos pues en necesidad de la misma fe que él tuvo? Al propósito, hay un pasaje muy significativo en el testimonio número 32, página 139. Dice, ¿ha de triunfar Satanás siempre de esa forma? Oh, no. La luz que se refleja de la cruz del Calvario indica que se ha de realizar una obra mayor de la que nuestros ojos han visto hasta ahora. El tercer ángel volando por en medio del cielo y enarbolando los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesús representa nuestra obra. El mensaje no pierde nada de su fuerza en el vuelo en el que avanza el ángel, ya que Juan lo contempla aumentando en poder y fuerza hasta que toda la tierra resulta alumbrada por su gloria. La marcha del pueblo de Dios, guardador de los mandamientos, es hacia adelante, siempre hacia adelante. Perdón, siempre adelante. El mensaje de verdad que llevamos ha de alcanzar a naciones, lenguas y pueblos. Pronto avanzará con potente voz y la tierra será iluminada con su gloria. Ahora nos llega la palabra no de que haya de suceder pronto, sino que ha comenzado y avanza con voz poderosa. ¿Nos estamos preparando para ese gran derramamiento del Espíritu de Dios? Las agencias humanas se han de emplear en las agencias humanas se han de emplear en esta obra. Hay que intensificar el celo y la energía. Talentos oxidados por el desuso han de ser puestos al servicio. La voz que diría, alto, no permitáis que se te impongan cargas, es la voz de los espías cobardes. Necesitamos ahora Calebs que se pongan al frente, jefes en Israel que con palabras de ánimo presenten un informe positivo en favor de la acción inmediata. ¿Quién entró a la tierra de Canaán? Audiencia dice Caleb y Josué. Los hombres que afirmaron que podían entrar y debido a que Dios estaba con ellos, entraron en la tierra, mientras que todo el resto cayó en el desierto, fueron acompañando a sus hermanos que perecían en ese rodeo de 38 años causado por su incredulidad. Pero Dios había prometido,
la poseeréis. ¿Quién entrará ahora en la tierra? ¿Acaso el testimonio leído no afirma que estamos en la situación en la que estaba Israel en las fronteras de Canaán? ¿Quién entrará? Los que presenten un informe positivo en favor de la acción inmediata. Entrarán allí, lo dice Dios. Podrá ser que los dubitativos y temerosos queden rezagados y que hagan demorarse la causa de Dios. Pero no temáis. Dios ha prometido que entraremos. Los Calebs entrarán. Es algo seguro. Cuando los egoístas, los amantes de la vida fácil, los afectados por el pánico, que temen a los gigantes y las murallas inaccesibles, claman en favor de una retirada, que se oiga la voz de los Calebs, aun si los cobardes están con piedras en sus manos, dispuestos a abatirlos por su testimonio. ¿Para qué estamos aquí? Hemos aprendido en nuestras lecciones hasta aquí que no debemos temer todos los poderes en este mundo y los poderes de los enemigos que se levantarán contra nosotros y contra la causa de Dios. Hemos visto ya eso. Esto nos lleva al punto en el que debemos ser fieles al mensaje de Dios y no temer ni siquiera a los adventistas del séptimo día cobardes. Así es que así es como Dios quiere que nos tengamos. Él quiere que sepamos cuál es el mensaje hoy. Quiere que demos el mensaje tal cual es hoy. Y si existen aquellos que os batirán con palos y piedras en sus manos y os denigran o tienen actitudes parecidas, dad gracias a Dios porque ahora es precisamente el momento para la acción inmediata. Ok, voy a dejar el mensaje de hoy aquí porque falta bastante y creo que llegamos a un punto en donde se puede partir y vamos a continuar este mensaje el próximo miércoles. ¿Ya? Quisiera dedicar algunos momentos también para comentar esto y escuchar también sus comentarios. Dejo de compartir la pantalla y quisiera orar antes de continuar. Nuestro amado Padre Celestial, Señor, cuando intentamos cubrir todo esto con nuestro intelecto, puede ser que algunos lleguen más lejos y otros no, pero nos damos cuenta que eso no importa tanto. Aquí no es tan importante quién tenga mayor o menor agudeza mental, porque no se trata de los talentos de cada uno, sino de los tuyos, Padre amado, de los que nos concedes en Cristo Jesús. Podemos ver que no hemos de pelear ninguna batalla con nuestras propias armas, ni siquiera con nuestra propia fe, sino con toda arma y todo poder que el Señor Jesucristo nos conceda a través de tu Santo Espíritu. Padre amado, ayúdanos a entender esto. Y si no lo podemos entender, ayúdanos a aceptarlo y a creerlo, aunque no lo entendamos. Ayúdanos a ejercer la fe de Jesús, esa fe que se sujetaba a ti, Padre, y no a sí mismo, no a sus propios dones y fortalezas, sino a los tuyos, Padre. Ayúdanos a reconocer que no hay absolutamente nada bueno que pueda salir del yo,
No importa que estemos consagrados, no importa que estemos haciendo todo bien, entre comillas, no importa que estemos siendo fieles, de nosotros, nada. Padre, ayúdanos, por favor, a no ser engañados en este punto y a cerrar así toda entrada que pueda tener Satanás a nuestros corazones. Por supuesto, el que ha de cerrar esas entradas eres tú, pero sabemos, Padre, que con nuestra actitud, si nosotros entrometemos el yo en tu obra, podemos estorbar totalmente tu actuar en nosotros. Te rogamos que por favor nos ayudes a jamás, jamás volver la mirada sobre nosotros mismos y contemplarnos qué hermosos nos vemos vestidos con la justicia de Jesús. Ayúdanos, por favor, Señor, a aborrecernos a nosotros mismos en todo momento y a reconocer que somos viles, miserables, pobres, desventurados, ciegos, desnudos, y que además no lo entendemos y no lo sabemos. Por favor, Padre, ayúdanos de esa manera a depender totalmente de ti, Señor, aún en la comprensión de las cosas. Padre, por favor, ayúdanos a recordar que no hay absolutamente nada nuestro que nos sirva y de esa manera esperar totalmente en Jesucristo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por estos mensajes inspirados. Te entregamos nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén.